Cambiamos de tema. El jueves pasado, la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación del Ministerio de Defensa Nacional presentó el informe final sobre la investigación realizada en relación al accidente del avión de Airclass ocurrido en 2012. 2 años después se presentó este informe que arribó a algunas conclusiones, como por ejemplo que el accidente se debió a la pérdida de control por volar con indicaciones erróneas, a lo que se sumó una posible formación de hielo sobre la estructura del aparato. Hubo un largo informe que fue presentado el jueves, pero que tiene a esas como las conclusiones principales. El comandante de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, agregó que se desconoce si los pilotos no activaron el sistema de corriente alterna o si el mismo no funcionó. En los hechos el sistema no estaba energizado, expresó Martínez. Obviamente los detalles de ese informe son bastante más extensos, pero esas fueron las conclusiones principales. El fin de semana la familia del piloto y el copiloto, Walter Rigo y Martín Riva, emitieron un comunicado en relación justamente a estas conclusiones del informe de la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación. En uno de esos puntos, por ejemplo, Leandro, en el tercer punto se dice: a entender de estas familias, ambas situaciones ameritan la intervención inmediata de la justicia penal. Está hablando, por ejemplo, de un conjunto de irregularidades cometidas por la empresa Airclass que constituían graves apartamientos a la norma de seguridad aeronáutica y que ameritaban su clausura temporal. Recordemos que, junto con el informe presentado la semana pasada, las autoridades del Ministerio de Defensa y el Comando General de la Fuerza Aérea señalaron que se iba a notificar a la empresa Airclass, que quedaba suspendida por 60 días en su autorización para poder operar. Ya se había comunicado por parte del gobierno esta decisión, pero la empresa había decidido apelar esta decisión. Había quedado de alguna manera en suspenso la sanción, pero se confirmó la semana pasada que se iba a aplicar esta sanción, y además que se le iba a exigir a la empresa Airclass que tenga que volver a hacer todas las certificaciones que le permiten operar de las mismas características y de la misma manera que estaba operando hasta el momento. Una decisión que para la empresa, según había dicho, perjudica sus intereses económicos y que pone en riesgo su viabilidad económica y por lo tanto su continuidad en el vuelo. El doctor Martín Tomaset es el abogado de la familia de Walter Rigo, el piloto de este avión. ¿Qué tal, Tomaset? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo tomó la familia este informe final sobre el caso? Bueno, hay distintos elementos. En primer lugar, se ha tomado como factor contribuyente del accidente algunas irregularidades que se le atribuyen a la propia compañía, como por ejemplo es un erróneo funcionamiento del radar meteorológico, una instalación inadecuada de GPS y otros tantos elementos que figuran a lo largo del informe y que ya se habían constatado previamente. Es decir, que el informe, en primer lugar, establece también una cuota parte de responsabilidad de la empresa en el accidente, sumado a todas las irregularidades que ya estaban determinadas, era lo que a nosotros nos motivaba a decir que la justicia penal tendría que actuar de inmediato. Después, en cuanto a la forma de la elaboración del informe, hemos objetado a lo largo de casi 2 años la participación de personas que no nos garantizan imparcialidad de tipo alguno, por lo cual el informe va a ser recurrido por falta de garantías. ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, quien dirige la investigación es amigo de una persona que tiene mucho peso dentro de la empresa. Ha sido también compañero de tanda desde 40 años del gerente de la empresa, es decir, está por las normas de reglamentación aeronáutica, estaba inhibido de actuar en la investigación, y no solo actuó, sino que según sus propias palabras lo redactó él exclusivamente y después se pusieron de acuerdo con los técnicos. Vamos de vuelta. El que dirigió esta investigación, que se presentó el jueves, usted dice que está vinculado a la empresa. No vinculado, es amigo de personas que están en la empresa, y según la normativa no puede participar una persona que tenga estrecha amistad con personas que están vinculadas de una u otra forma en el accidente. Obviamente uno supone que es un ambiente muy pequeño donde los pilotos estudian juntos, se conocen obviamente quizás de su carrera. ¿No es algo común, digamos, que en ese ambiente haya muchos conocidos? Según la normativa no debería ser. Yo me fundo en base a la normativa. Ese es el problema.
Además, hay bastantes elementos de fondo. Según tengo entendido, ese amigo participó en uno de los vuelos de reconstrucción del accidente. Es decir, que participó de la pericia. Son cosas que a nosotros, de ser ciertas, son preocupantes respecto de nuestras garantías. ¿Por qué dice de ser ciertas? ¿Ustedes no tienen la convicción de eso? Y lo que pasa es que este expediente ha sido reservado hasta el día viernes y nosotros nunca ni siquiera fuimos notificados. Es decir, que tendríamos que poder acceder. El Ministerio a nosotros no nos ha dado comunicación alguna, nos enteramos por la prensa. Todo lo que nosotros tenemos en conocimiento son trascendidos e informaciones que hemos obtenido a través del juzgado penal. Curiosamente, a los únicos que no les avisaron de esto fueron a nosotros. En el informe se detallan varios elementos que de alguna manera hablan de responsabilidad humana, pero también de una falla técnica que se le puede adjudicar a la propia empresa por la falta de mantenimiento de las aeronaves, ¿verdad? No estamos hablando solo de la nave siniestrada, sino del resto. O sea, se habla de alguna manera de que hubo responsabilidad de varios lados, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo ven eso, a la luz de lo que ustedes han estado investigando hace 2 años? El primer problema, insisto, es el procedimiento. Cuando un procedimiento no te garantiza garantías, las conclusiones para uno no siempre son las mejores. De cualquier forma, en primer lugar, en lo que refiere a la energización, como decían bien ustedes, el propio comandante de la Fuerza Aérea indicaba que no se podía determinar las razones por las cuales no estaban energizados, si es que eso fue así realmente. Bueno, el informe dice que sí fue así, pero no se sabe si ahí fue el factor humano, que no activaron el sistema, o si directamente el sistema no funcionaba. Exactamente, eso es lo que dice el informe. Yo insisto, no confío al pie de la letra en lo que dice el informe, por algo es que lo vamos a recurrir. De cualquier forma, dándolo por válido en una hipótesis, al no indicarse de quién es la responsabilidad tampoco queda claro. Sí es cierto que se destacan otro tipo de errores que, en caso de haber ocurrido, mayor precio que pagarlo con un fallecimiento creo que no hay en este mundo, desgraciadamente. Es decir, si hubo una cuota parte de responsabilidad humana, desgraciadamente la pagaron muriendo. Claro. Ahora, ¿cuál es la intención de la familia? La intención de las familias es que los responsables por distintas irregularidades, nosotros de entrada dijimos, denunciamos irregularidades que ponían en peligro la seguridad de las aeronaves y de los pilotos y que pudieron haber causado o contribuido a causar el accidente. Esas irregularidades se comprobaron, el informe comprueba que contribuyeron en el accidente, lo dice el propio informe, y por ende nosotros queremos que se haga justicia, por eso hicimos una denuncia penal. Esa es la intención de las familias, es saber por qué murieron nuestros familiares, el procedimiento que se hizo para nosotros no fue el adecuado y a su vez que se haga justicia y se establezcan las responsabilidades que se tienen que establecer. ¿Y cómo piensan seguir? Ustedes dicen, vamos a recurrir este informe. ¿Puede realizarse este informe, por ejemplo, con personas que vengan del exterior? Nosotros eso lo pedimos inmediatamente en el juzgado penal ya del día 1, especificando que, dado el pequeño núcleo, como ustedes decían, de lo que es la actividad aeronáutica nacional, convenía que alguien desde afuera fuera quien lo realizara. Solicitamos que se hicieran pericias al extranjero y desgraciadamente nunca se nos hizo lugar a la solicitud. De cualquier forma, también uno estudia los manuales aeronáuticos y te explican que no se puede hacer una pericia con más de la mitad de un avión abajo del agua. El Ministerio aquí entendió que sí era posible. Nosotros hablamos con técnicos que nos dicen que eso no es posible, que lo ideal es reconstruir la totalidad o la cuasi totalidad de la aeronave. Y bueno, ahí tenemos otro problema, porque si quisiéramos hacer participar a alguien, que yo creo que los tiempos ya han pasado por un tema de erosión de las piezas y demás, pero aún si quisiéramos, nos encontramos en una situación donde solo el 40% de la aeronave está bajo custodia del Ministerio, el resto está bajo del agua. Se señaló allí que quizás hubo algún tipo de procedimiento incorrecto en el procedimiento de búsqueda y rescate. ¿A ustedes les consta esto? No, realmente no. Yo no puedo opinar al respecto. Yo puedo señalar distintos elementos. El primero es un objetivo que es la demora, lo cual es un indicio claro. El segundo, lo puedo constatar también, es el esfuerzo de muchas de las personas que participaron en la búsqueda para lograr encontrar el avión, que para nosotros en su momento fue una tranquilidad. Es decir, durante esos 44 días hubo un esfuerzo importante por el rescate de las piezas, al menos a entender de la familia Rigo.
Y en tercer lugar, que la participación de Vado y su equipo fueron absolutamente determinantes para encontrar el avión. Eso no cabe duda. Vado llega un domingo, si no me equivoco, y martes, a los 3 días de trabajo ya había aparecido los restos del avión. Ahí hubo el tema se politizó mucho, hubo muchos cruces entre el mando político del Ministerio de Defensa, la justicia. Recordemos que tuvo incluso la jueza Mariana Mota en un intercambio de discusiones con el ministro Fernández Huidobro. Las familias, obviamente, que tenían su visión del tema, el buzo, Vado, los técnicos del ministerio. Ustedes, desde la perspectiva de ustedes, que obviamente es una perspectiva parcial, como todas las perspectivas individuales, ¿qué creen que hay detrás de eso? ¿Qué hubo detrás de eso? Yo no puedo dar una respuesta seria al respecto porque obviamente no tengo elementos. Sí tengo que aclarar que nosotros, para empezar, no tenemos color alguno en esta situación, salvo el interés lógico de saber lo que pasa con nuestras familias. Por lo cual, a nosotros en algunos momentos se nos ha acusado de tener una serie de intereses que realmente no se corresponden. No tenemos un interés político ni a favor ni en contra del ministerio, ni a favor ni en contra de ningún legislador, y nuestro interés es el de cualquier persona que fallece, un padre, un hijo, un hermano, y quieren saber qué fue lo que pasó, y si hay algún responsable quieren que se haga justicia. Después, el problema de fondo lo desconozco. Sí puedo señalar que Vado a nosotros nos ha ayudado de una forma muy grande, y nos ha dolido que haya terminado desgraciadamente en una confrontación, cuando al menos, a entender nuestro, una persona que viene y de forma gratuita le da una mano a 2 familias que están desesperadas, para nosotros habla muy bien de él. Claro, está claro. Tomaset, le agradecemos estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Martín Tomaset es el abogado de la familia del piloto Walter Rigo, el piloto que piloteaba ese avión de Airclass que cayó en el Río de la Plata frente a la isla Martín García el año 2012.